Hola a todos, muy bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Saludar a quienes nos escuchan y nos ven y reiterar que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Twitter, Instagram. Y también visitar nuestro sitio web www.acobaldelosrios.cl. Recordar que esta transmisión también está presente en Radio Universidad Austral de Chile. Agradecemos la disposición de la radio universitaria para poder seguir entonces con nuestro compromiso de difundir los derechos y deberes de las y los consumidores de la región de los ríos. Ese es nuestro norte y así que esperamos que siga así. Reiteramos entonces el agradecimiento a la radio universitaria por poder eh, darnos la posibilidad de estar en el dial a 90.1 FM. Como ven, nuestro invitado es Richard Camaño, quien es presidente de la Asociación de Consumidores del Sur de la ciudad de Temuco, y como siempre, como panelistas nos acompañan Eduardo Ramírez, vicepresidente, y Rubén Parada, presidente de la Asociación de Consumidores. A todos ustedes, muy bienvenidos. Pueden saludar. Hola, muy buenas tardes. Un gusto. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eduardo, perdón, Rubén, no te escuchamos. Hola, buenas tardes. El micrófono. A todos los que nos siguen el día viernes, ¿cierto? Y el lunes la retransmisión en la radio de la UACH 90.1. Así es, la radio de la Universidad Austral de Chile. El tema que nos convoca el día de hoy es los consumidores frente a la pandemia. ¿Están protegidos? Esa es la pregunta que vamos a tratar de responder en esta transmisión. Es importante que ha seguido presente en el debate mediático las quejas y reclamos en contra de las alzas injustificadas y cobros indebidos en servicios básicos. Además, este mes comenzó el cobro de la denominada hora punta o recargo, en este caso, de invierno. Ha sido bastante polémico, pues esta medida fue suspendida durante los meses de abril y mayo, producto de la pandemia del coronavirus, y los clientes no debieron pagar este sobreprecio. Pero según el gobierno informó finalmente que comenzó este mes a operar, y según se informó, en este periodo los hogares del país que tendrán un tope de 430 kilowatt-horas mensuales, y si se exceden, se cobrará un delta extra a las cuentas con las empresas respectivas. Se suma entonces un nuevo cobro, en este caso dentro de la normativa legal, en las instancias de la cuenta de la luz. Y recordar que durante esta semana Rubén Parada participó de una reunión con SAESA. Te quería consultar, Eduardo, este tema se abordó y qué se abordó y cómo también ellos respondieron a las quejas de los usuarios por las alzas excesivas y los cobros indebidos que se han denunciado a través de redes sociales, denuncias formales y a través de los medios de comunicación. Bueno, efectivamente, durante la semana tuvimos una reunión con un encargado de SAESA regional, y la verdad que fue una reunión que yo diría que es de carácter formal. En el fondo, la empresa señala de que respecto a la sensación, porque para ellos es una sensación, lo que son las alzas y cobros injustificados, esto lo verían caso a caso. Parten señalando de que pueden haber existido unos errores, pero son los menores. Lo que ellos señalan que la
la tarifa que se estaría cobrando sería la que realmente corresponde. Respecto al cuestionamiento que le hicimos nosotros sobre esta situación de carácter unilateral, bueno, ahí nos encontramos con algo que ya es permanente en todas las materias que tienen relación con los derechos de los consumidores. ¿Cuál es? Digamos que existe un marco legal que de una u otra manera está absolutamente en desigualdad para el ejercicio pleno de nuestros derechos. O sea, aquí durante un tiempo se señaló, o hubieron consumidores, cuando estuvimos en una reunión, ¿cierto?, con diferentes actores sociales, se señaló de que existía una situación de carácter unilateral por parte de la empresa, en el sentido de, una, no tomar la lectura y después aplicar esta, digamos, este cobro abusivo para muchos, promediando los últimos 6 meses, lo cual ellos señalan que se apegan a la normativa y por lo tanto esto está permitido. Y eso es efectivo. Y a la vez se señala también de que los reclamos que ellos van a responder son aquellos que se ingresen en las diversas plataformas que hoy día están habilitadas dentro de lo que es la Superintendencia de Electricidad y Combustible y lo que tiene relación también con la plataforma de la empresa. La verdad que para nosotros quedó una sensación amarga en términos de asociación de consumidores, porque lamentablemente la empresa parte respaldándose en todo lo que dice relación con la legalidad. Y es ahí donde, como tú bien señalabas, que el título es ¿cómo están los derechos de los consumidores en tiempo de pandemia? Uno tiene que concluir que lamentablemente estamos en la más absoluta, digamos, orfandad o en un terreno muy, muy, digamos, dificultoso para el ejercicio efectivo, porque en todos los diversos ámbitos hemos podido comprobar que lamentablemente las normas legales que existen hoy en día están de una u otra manera favoreciendo a las empresas, y en este caso concreto a las empresas que prestan lo que son los servicios básicos, como es el tema de la luz y el agua. Ahora, ellos señalan que de existir algunos errores en términos de estos cobros deben ser los menos. Y nosotros esperamos ahí, ¿cierto?, que la gente vaya de una u otra manera haciendo sus reclamos, interponiéndolo en las plataformas que hoy día están habilitadas y recurriendo también a aquellos organismos que están ejerciendo un rol de colaboración, como ocurre en el caso concreto de parte nuestra, ¿cierto?, que tenemos gente de la Asociación de Consumidores, tanto en Payaco como en La Unión, que están prestando la asesoría y orientación para que se pueda ingresar en forma ágil lo que son este tipo de reclamos. La verdad que la reunión, por lo menos en la cual nosotros participamos, porque hubo una reunión en Corral, en la cual no estuvimos en condiciones de participar, pero creemos que también la tónica iba a ser la misma, en el sentido de respaldarse en que ellos están cumpliendo con la normativa que hoy día existe en el país y que les permite de una u otra manera tomar este tipo de cobros amparados en esta normativa. Respecto a al alza de las tarifas que comienza a regir, ¿cierto?, desde este mes, que son las tarifas de invierno, bueno, ahí nada que hacer, ahí el gobierno debería haber, por lo menos nosotros hemos señalado que el gobierno debería haber decretado, porque estas alzas son producto de un decreto, debería haber decretado, ¿cierto?, que por este año se hubiera suspendido lo que es el cobro de esta tarifa de invierno. Las facultades legales están, pero lamentablemente por parte de las autoridades, que deberían haber dado una señal clara de respaldo y considerando la gravedad de la situación que se está viviendo en el país, deberían dar señales claras de que este tipo de cobros deberían haber suspendido, pero no se ha hecho. Gracias, Rubén Parada, presidente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de Acobal de los Ríos. Richard, te quería consultar como presidente de la Asociación de Consumidores del Sur en Temuco,
cómo está la situación en la Araucanía, cuál es el diagnóstico que ustedes tienen como asociación con respecto a este tema en particular que hablaba Rubén del alza, pero en general los servicios básicos y también un tema muy importante para el sur del país que es la leña. Sí, hola, antes que todo, gracias por la invitación a este pequeño conversatorio, digamos, de lo que está ocurriendo hoy día en materia de consumo. El escenario no es muy distinto. Bueno, ya todos sabemos que esto es más bien transversal, ha ocurrido en todas las regiones. Temuco no ha sido la excepción y ha sido fuertemente golpeada justamente también por estas alzas. No solo se ha acentuado más el tema en el servicio eléctrico, pero también en el servicio sanitario, en agua, también se está dando un poco la misma lógica. En menor escala, pero también se está dando. Y como te digo, la situación no es muy distinta. Aquí la compañía eléctrica se está escudando mucho también en lo que es la normativa. Ellos están cobrando de acuerdo a lo que les corresponde por norma y no hay muchas posibilidades de ejercer alguna acción que permita darle solución inmediata a los usuarios, porque finalmente la respuesta que tienen y también frente a la superintendencia es que está todo acogido en norma, está en regla, y los casos a caso que se están tratando de resolver son los menos. Ayer mismo, por ejemplo, veíamos el caso de una dueña de casa que estaba reclamando por un sobreconsumo de sol, los 200.000 pesos, y, y le dijeron que estaba correcto, estaba bien cobrado, y lo único que le ofrecían era un convenio para pagarlo en 12 cuotas. Y no había más alternativa, digamos. Entonces, y la gente si bien no les van a cortar la luz, pero en el fondo antes de incrementar más la deuda, muchas veces y por miedo, prefiere llegar al convenio y dividir eso en las 12 cuotas. Pero ha sido un problema no menor, digamos, y eso se va a acentuar en el futuro justamente por el inicio del horario punta, que eso va a incrementar de sobremanera los costos de la luz en un par de meses más, y el escenario se pone bastante cuesta arriba, digamos, para los usuarios, porque en definitiva el consumo se ha disparado básicamente porque la gente está mucho más tiempo en sus casas, todo se ha multiplicado, el refrigerador se abre más veces en el día, por lo tanto el consumo eléctrico se dispara. Después de las 6 de la tarde los problemas de calefacción se acentúan, y aquí todavía, sobre todo en esta zona que como está declarada zona saturada, y lo que es el plan de descontaminación, hoy día, por ejemplo, bueno, ayer hubo emergencia, y en periodo de emergencia acá en Temuco se prohíbe el uso de leña o artefactos que usen leña para calefaccionarse desde las 6 de la mañana de ayer hasta las 6 de la mañana de hoy día, por 24 horas. Entonces, ayer la gente estuvo todo el día sin calefacción o sin poder calefaccionarse con leña, que es lo que tienen hoy día, y necesariamente o tienen que emigrar a otros combustibles o usar estufa eléctrica. Y tú te imaginarás que una estufa eléctrica en estos periodos, con el frío que hacen, no cubren, porque estamos en pobreza energética, que es otro factor que influye en esta situación, y que la calefacción bajo esas condiciones no es mucho lo que aporta. Entonces, desde ese punto de vista, si vemos que el consumo eléctrico se te dispara, se te pone horario punta, y más encima te obligan a estar casi 24 horas usando calefacción de distintos combustibles, es una bomba de tiempo nomás. Entonces, hay toda una situación irregular o de desmedro, en donde la respuesta a la pregunta que hoy día nos convoca, la verdad es que el escenario no es muy promisorio para los consumidores en estos tiempos, a pesar de que se haya modificado la ley del consumidor a principios de año, o haya entrado en vigencia, digamos, los cambios que se hicieron, seguimos igual. Y lo único que se puede hacer aquí es acudir a tratar de usar todas las herramientas posibles, justamente, pero, insisto, en el
caso específico de estas dos instancias que son de servicios básicos, monopólicas. Lamentablemente la norma los cubre y el ente regulador que debiera estar del lado de los consumidores parece el frente armado de las compañías, por lo tanto también quedamos un poco a la deriva en ese sentido, así que estamos trabajando y viendo cuáles son las instancias, las herramientas, y yo creo que ahí también Acobal ha hecho un ejercicio de acuerdo a las posibilidades que tenemos, que no son tantas, y tratando de agarrarnos de una norma que también está bastante debilitada todavía. Entonces, esperamos poder darle solución en la medida que se pueda a todas las preguntas o interrogantes que se generan a partir de esto. Gracias, Richard, por estar acá. No es grato escuchar que en distintas ciudades del país se repite esta problemática y bueno, ahí las asociaciones de consumidores están dialogando, tienen canales de comunicación y están ahí. En este periodo también se están empezando a formular los proyectos para los fondos concursables y obviamente muchas asociaciones van a generar iniciativas que apunten un poco a apoyar y responder a estas demandas y cómo operar para más adelante. Eduardo Ramírez, vicepresidente de la asociación, ¿qué impresiones te deja este diagnóstico de Richard? ¿Cuál es tu opinión? La peor. yo creo que no es para la risa. No, por supuesto que no, pero hay que ponerle un poco de humor, de ritmo. No hay que ser tan grave. Bueno, digo, mira, evidentemente aquí está la consecuencia de una legislación que es una condición sine qua non de la modernidad de nuestro país, ¿no? Que ya está bastante diagnosticada y está bastante concientizada en la población, y esta cuestión de que se han elaborado una legislación en todos los planos de la vida de las personas, en todos los planos de nuestras propias vidas, a espaldas de la ciudadanía, en ausencia de la participación ciudadana. Entonces ahora tenemos una legislación que para los intereses de las grandes empresas les favorecen plenamente, tienen como aliados estratégicos prácticamente, como socios clave dentro del modelo de negocio, está la institucionalidad. Mira la gravedad de eso. Y ellos tienen, digamos, libre albedrío para hacer y deshacer respecto de los cobros injustificados, el abuso en los cobros, el alza de las tarifas, etcétera. Y todo es una información que está súper compartimentada. Además, hoy día mismo en la tarde teníamos un requerimiento como asociación de consumidores. Un vecino nos preguntaba a través de la plataforma cuál era la tarifa que le correspondía pagar a él por el sector residencial en el que vive. Y escarbando la información, era un mundo, era un lío poder encontrarla. Además, y cuando la encontramos, era un lío poder leerla, era para marearse prácticamente. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Necesitamos una ciudadanía empoderada, necesitamos copar espacios de participación ciudadana, generarlos y coparlos. Necesitamos reconstruir nuestra sociedad. La pandemia viene a poner en evidencia todo lo mal que está construida nuestra modernidad en varios planos. El plano se ha puesto en evidencia fundamentalmente en el plano de la salud de una manera dramática. Ahora lo vemos en el tema del acceso a los servicios básicos. Ya luego lo vamos a tener que verlo también seguramente en lo que ha sido durante el último tiempo el alza de los alimentos, etcétera, en una serie de temas. Yo invitaría finalmente, digamos, para entregarle más insumos para el análisis, para la reflexión a las personas que nos están siguiendo a través de esta transmisión y que nos van a escuchar a través de la señal de la radio de la Universidad Austral, les invitaría a escuchar
en Spotify un podcast que se publicó hace algunas semanas atrás en el canal de emisor podcasting, ¿ya? Y ellos, dentro del canal, tienen una sección que se llama Preguntas para una nueva década. Y hace unos días atrás, de hecho, el primero de junio de 2020, se publicó uno bajo el título ¿Cómo afecta la pandemia a los derechos de los consumidores? Y las personas que participaron de esa conversación fueron precisamente directivos del CERNAC, la señora Francisca Barrientos y don Lucas del Villar. Creo que es esclarecedor, no es el dato, digamos, para que lo puedan escuchar nuestros auditores, porque creo que es esclarecedor respecto de la situación de indefensión en la que están los consumidores. Ellos, a pesar, digamos, de que hablan desde el CERNAC en defensa de o con la visión de que es un organismo que está para la defensa de los derechos del consumidor, ponen en evidencia la situación real en la que estamos. Es muy esclarecedor, así que les invito a escuchar ese audio. Mi conclusión final es eso: necesitamos empoderarnos, necesitamos copar los espacios de participación y necesitamos que la legislación que regula los servicios básicos, la legislación que regula el cobro de servicios en general, sea replanteada de cara a la ciudadanía, de cara a los consumidores. Muchas gracias, Eduardo Ramírez, vicepresidente de la asociación, y vamos a compartir a través de nuestras redes sociales el podcast que tú mencionaste para que quienes nos siguen puedan también escuchar y realizar su propia interpretación de esa entrevista y de ese podcast, en realidad. Así que vamos a estar atentos a ello. Es muy importante recordar a quienes nos ven y nos escuchan que visiten nuestra página web www.acobaldelosrios.cl, donde hay una sección donde se puede solicitar asesoría, en este caso, si es que tienen alguna duda o algún otro requerimiento. También nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Y es ahí donde quiero hacer el siguiente punto y volver a reiterarlo, porque la verdad de las cosas es que cuesta un poco que se materialice, que es la formalidad de las denuncias. Las denuncias hoy en día se hacen a través de las redes sociales, se están realizando a través de los canales o los medios de comunicación, más bien, y se recurre a autoridades tanto locales y parlamentarios, en este caso, cuando la responsabilidad también es de uno, esperando que plasmar esa responsabilidad como persona o incluso como colectivo, si es que porque la Junta, hay que recordar que las juntas de vecinos también pueden realizar reclamos, pero empoderándose como juntas de vecinos, no recurriendo a algún tercero quien haga la denuncia por ello. Así que quería comentar eso con Eduardo. Ese es el llamado, volver a reiterarlo, porque estuviste una conversación en Radio Bio Bio que surgió de los mismos auditores, y es por eso que te llamaron en la continuidad de la tarde de la emisión local de Radio Bio Bio, donde finalmente se volvió a reiterar este tema, la responsabilidad que tienen también los consumidores en la cultura del reclamo. Sí, dijiste Eduardo. Sí, Perdón. dos veces. Perdón. Es que somos como 2 gotas de agua. Claro. Sí. Mira, Es viernes. Este programa que se retransmite, se emite en vivo el día viernes a través de Facebook Live y se retransmite el día lunes. Así que pido las disculpas, un poquito cansado hoy día. Así que pido las disculpas correspondientes. No hay nada que una cerveza helada no pueda solucionar, Luis, no te compliques. Tú dale. Viernes en la noche, Sí, para que claro. me escuchen el lunes. Ajá. Eso no va a ocurrir. sí, Ya, fíjate que, Rubén Parada. precisamente han llamado para que nosotros, digamos, coloquemos el acento en este tema de que la gente ingrese los reclamos desde el punto de vista formal, por las plataformas. Pero también quiero aprovechar de que asaltan otras dudas. Por ejemplo, ayer nos preguntaban de la posibilidad de una demanda civil. Y la verdad que, bueno, y no solamente por intermedio de la radio, sino que también correos que han llegado
amigos que te llaman preguntando por lo mismo si nosotros estamos en condiciones de hacer una demanda civil. Y la verdad es que se podría hacer. O sea, siempre se puede hacer una demanda civil. En el país cualquiera puede hacer una acción de este tipo. El punto es qué grado de efectividad y de satisfacción van a tener los consumidores en el corto plazo. Y lamentablemente aquí nos enfrentamos y siguiendo en la línea que tenía Eduardo, ¿cierto? Y Richard, nos encontramos con todo un armazón jurídico que se ha construido durante años, precisamente por los mismos legisladores que hoy día están recibiendo los reclamos y que en el fondo ellos también tienen que hacer el mismo trámite que nosotros promovemos, que es que la gente pueda ingresar su reclamo en la plataforma y a la vez lo que se le agrega al legislador, que también lo hacemos a las asociaciones de consumidores, es oficiar a los entes reguladores como a la empresa. Ese es todo lo que podemos hacer, porque en términos legales, una demanda civil en cualquier tribunal en Chile implica por lo menos tener 4 a 5 años, en el mejor de los casos, para ver la posibilidad de tener una sentencia, que no sabemos, efectivamente va a producir el efecto de aquí a 4 o 5 años que realmente la gente pretende. Y en su defecto, ¿qué es lo que podría ocurrir? Lo que podría ocurrir sería de que nosotros, y ahí lo conversábamos con Richard también durante la semana, poder generar un procedimiento voluntario colectivo que permita que tanto la empresa como el CERNAC y la Asociación de Consumidores busquen vías o formas de ir compensando a aquellos consumidores que se hayan visto afectados. Pero la sensación que a mí me queda, y que también lo compartimos los que estábamos acá presentes, ¿cierto? De forma precedente en las intervenciones, es que las empresas sienten de que ellos están actuando dentro de todo un marco legal y que por lo tanto, e incluso ni siquiera les ha pasado por algún momento de mencionar el tema de algún nivel de compensación. Y a pesar de que nosotros les señalábamos de que la actitud que se había tomado, en algunos casos, era incluso provocaba un daño a la salud de aquellas personas que eran más vulnerables, en el caso concreto de los adultos mayores, con estos cobros desmedidos. Pero las empresas se refugian nuevamente en que todo está legal. Entonces, desde ese punto de vista, fíjate que yo creo que la responsabilidad que tenemos, y si bien uno puede hablar de ciudadanía empoderada, la responsabilidad que tenemos es que derechamente las asociaciones de consumidores y las autoridades, que en este caso están vinculadas al tema del consumo, realmente deberíamos, a partir de esta situación, que yo creo que lo compartimos todos, que se convirtió en una aplanadora de los derechos económicos básicos en materia de consumo, con la especulación, con el alza de precios de algunos productos y con que nadie controlaba nada, sino que solamente al libre albedrío, como dijo Eduardo, ¿cierto? Aquí se impuso las condiciones del más fuerte, nos llevaría después de esta pandemia a discutir qué legislación realmente llevaría a equilibrar la balanza en materia de derechos de los consumidores. O sea, nosotros no podemos dejar de pasar esta oportunidad de ver cómo hoy día eh, nos pasaron la planadora, nos pasaron por la planadora y la sensación cuando tú te encuentras con las empresas, en este caso que son de servicios básicos y de carácter monopólico, es que derechamente ellos dicen, la ley lo permite, o sea, ¿qué quieren que le hagamos? Nosotros no vamos a estudiar compensaciones y si quieren vamos a ver casos que sean de carácter puntuales. Entonces, desde ese punto de vista, la conclusión que hay es una tarea que nosotros vamos a tener que empezar a tratar de ver cómo la logramos enfrentar desde el momento en que esta situación de emergencia sanitaria se termine, digamos. Se termine, entre comillas, porque el virus nos va a acompañar hasta que se encuentre una vacuna. Pero yo creo que la discusión que viene es esa, de aquí para adelante. Realmente necesitamos un nuevo marco jurídico.
Muchas gracias, Rubén Pará, presidente de la Asociación de Consumidores. Consultarle a nuestro invitado, Richard, Richard Camaño, presidente de la Asociación de Consumidores del Sur de Temuco. Rubén planteaba un poco en su relato un tema que es mediático, que es muy efectista, pero tal vez dificulta mucho el trabajo en muchas asociaciones, como suerte como de interés, que todos los problemas se van a solucionar a través de tribunales, entonces se genera una especie de buscar juicios de algunas asociaciones para ganar y para generar ruido mediático, pero en lo concreto no tienen mucho efecto en temas como que más sensibles como este. Es un desafío que tenemos las asociaciones de consumidores el tratar también de entender de que el ejercicio de los derechos no siempre pasa por terminar en una demanda y conseguir una indemnización, sino que también hacen el ejercicio y en el diálogo y en generar, y que finalmente el Estado también tenga una normativa que proteja y que haga que solamente no sea tan recurrente tener que recurrir, valga la redundancia, a tribunales? Bueno, esto no deja de ser un buen nicho para algunos profesionales del área, digamos, que no deja de ser interesante justamente por la magnitud de los problemas que hay. Y que les da una buena expectativa realmente para poder presentar, no sé, una buena cantidad de recursos de protección o anunciar demanda o cosas por el estilo, porque hoy día más que mal se ha transformado en un nicho. Y eso es la realidad que tenemos hoy día, a falta de una norma que realmente proteja o que la industria realmente responda realmente a entregar una solución sin necesidad de terminar en tribunales. Se ha transformado en un espacio recurrente, digamos, a tirarse esto a los tribunales, digamos, como nicho de negocio, por un lado, pero por otro lado también porque la única forma también que la gente ha encontrado respuestas es a través de tribunales cuando salen a favor. Ahora, obviamente no es el primer camino, a veces no es el mejor camino, a veces, como dice el dicho por ahí, muy usado, mejor un buen acuerdo que un mal juicio. Y en ese sentido, acá la primera función, la primera voz la tienen justamente los consumidores a la hora de hacer efectivo su reclamo. Nosotros ya hace varios años que llevamos haciendo campañas e incentivando el reclamo de los consumidores porque no está acostumbrado a eso. No hay una cultura del reclamo en Chile. No hay una corresponsabilidad en ese sentido y se asume que en este caso, como cada vez se han hecho más conocidas las asociaciones de consumidores, se asume con que este tipo de instancias o de entidades van a pretender resolverlo todo, digamos, cosa que es imposible, básicamente por las características que tienen hoy día las asociaciones de consumidores en Chile y los pocos recursos que tienen también para poder enfrentar este tipo de situaciones. Entonces, lo que más tratamos de incentivar justamente nosotros es el reclamo, porque la respuesta es re simple. Las compañías, hablando justamente a propósito de los problemas de la luz y el agua, las compañías, el primer escudo que tienen es que te dicen cuando tú planteas algún problema, pero si no hay reclamo. Por lo tanto, si no hay reclamo, no hay problemas. Y ese es el indicador que tienen. Entonces, si uno va como asociación de consumidores y aunque tenga todo el escenario de respaldo atrás de que la gente está reclamando por redes sociales, por la radio, por los medios de comunicación, por el diario, por todas las posibilidades públicas que tenga para denunciar algún hecho, por más que se haga, las compañías dicen, bueno, pues si no hay reclamos formales es porque no hay problema y la gente está poco menos que pataleando, se queja de llena, digamos, en el fondo. Entonces, la primera responsabilidad en ese sentido justamente la tenemos todos los consumidores para ejercer nuestro derecho a reclamo. Eso como primero. Seguido eso, si nosotros tuviéramos ese respaldo de la cantidad de reclamos que pudiera tener las empresas, en este caso, vayamos al nicho, digamos, lo que es la luz y el agua, la superintendencia, uno ya podría tener unas luces, digamos, las luces de cómo utilizar todo este tipo de información para poder presionar
y ejercer las acciones o utilizar todas las herramientas posibles para poder defender a los consumidores. Pero, por ejemplo, el otro día nomás estábamos conversando con el director de CERNAC de acá de Temuco, y hasta el día jueves de la semana pasada solo habían 16 reclamos por el tema de la luz. 16. Y a nivel nacional habían 1000 en la superintendencia. Entonces, y la superintendencia salió a dar explicaciones por el tema mediático, no por la cantidad de reclamos que habían. Es porque se estaba haciendo público. Que si bien es cierto, sirve, pero a la hora de las compañías necesitan o exigen el reclamo formal, porque los ven caso a caso, no lo ven como un tema colectivo. Entonces, desde ahí nosotros podemos tomar herramientas mucho más puntuales, como en el caso de que no haya soluciones que tienen que ver con tribunales, o hacer acciones legales, o interponer recursos de protección, cuando ya el caso se vuelve un poco más extremo. Pero hoy día estamos viendo que la respuesta tanto de las compañías como del ente regulador es que está todo ajustado a normas. Entonces, y eso la gente lo va a empezar a notar cuando ya tenga que empezar a hacer los pagos, y se va a dar cuenta que efectivamente las compañías no están analizando los casos porque se están ajustando a la norma, y la superintendencia tampoco está dando respuesta a eso. Y es más, hay mucha gente que hizo convenios para no pagar, sobre todo el caso de adultos mayores o del 40% de bajo ingreso, que hizo convenios para omitir el pago durante 3 meses, al menos hasta que esto se resuelva un poco, y empezar y eso prorratearlo en un año. O sea, si ya las cuentas individuales se están disparando, imagínate la sorpresa que se va a encontrar la gente cuando quiera retomar sus cuentas y empieza a pagar de nuevo. O sea, ese le va a faltar años para poder pagar esa cuenta que le va a quedar acumulada ahí durante cuánto tiempo. Entonces, los ejercicios legales son buenos cuando tú tienes todo el respaldo y la información necesaria para poder ejercerla. Pero si no está, es difícil. Tenemos tribunales hoy día que son pro consumidor, pero también estos temas son 50-50. Nosotros no podemos garantizar un resultado cuando sabemos que por muy loable que sea la acción, por muy meritoria, por muy ajustado a todo un derecho que nosotros podamos ver, no necesariamente el resultado va a estar a favor del consumidor. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque hoy día andan abogados haciendo presentaciones de recursos de protección, se están anunciando demandas colectivas, se están anunciando todo tipo de acciones, pero la gente necesita resolver su problema ahora. La necesidad económica está ahora. No va a estar para 5 años más. Y conseguir compensaciones en donde todo el mundo te está diciendo, tanto el regulador, el Estado, todo lo que está detrás de estos servicios está diciendo que está todo bajo norma. ¿Cómo probamos que hubo una falta? Claro. ¿Cómo probamos, de dónde sacamos los antecedentes nosotros para decirle al tribunal, oiga, la compañía calculó mal, usó mal el sistema de cálculo, el algoritmo, no tengo idea, todo lo que se hicieron para poder calcular las tarifas, por lo tanto me tienen que indemnizar porque todo el procedimiento está viciado? Pero si la superintendencia, que es el ente regulador, que es el que te tiene que entregar esa información dura, te está diciendo que no, pues está todo dentro de norma, ¿de dónde nos agarramos? Sí, no. Muchas gracias, Richard Cabaño, presidente de la Asociación de Consumidores del Sur de Temuco. Es un tema que hemos conversado en la asociación y invito a Rubén y a Eduardo también a comentar que aquí ya se está empezando a notar que no, más allá de las quejas por las alzas y cobros indebidos, el costo de la luz que pagamos en nuestras viviendas ya es caro. Y con un IMASEC menos 14, con un panorama de recesión económica que nos retrotrae a los recuerdos de nuestros padres y abuelos de los años 80, ya el tema va a hacer que gente que ni siquiera va a tener para pagar la luz y que le van a cortar la luz. Y va a haber gente ese va a ser el problema. Y ya no va a ser que me cobraron bien o mal, simplemente no están los recursos para
pagar la luz, para pagar el agua, y eso va a generar un problema gigantesco. ¿Cuál es la opinión o impresión que tienen sobre este panorama que ya se está empezando a notar? Porque recordemos que ya el último informe de la Universidad San Sebastián ya indicó que aumentaron en más de 5.000 las personas morosas en la región de Los Ríos. Entonces, es complejo el panorama. Eh, Eduardo. sí, sí, gracias. Es bien extraño lo que pasa con el tema de los servicios básicos, ¿no? Porque es como un resabio del siglo XIX. Cuando el siglo XIX el modelo de negocio se basaba en los monopolios o el desarrollo económico de un país se basaba en la existencia de los monopolios, y eso progresivamente fue quedando atrás en los modelos de negocio o los modelos de desarrollo de los países durante el siglo XX. Estamos entrando en el siglo XXI y tenemos este resabio. Eh, el programa, claro, como bien dices tú, Luis, no es para nada auspicioso. Los indicadores económicos que se han entregado durante los últimos días indican un panorama y que ya es bastante nefasto, ¿no? Eh, en términos del aumento del desempleo, el IMASEC que salió menos 14 y algo, creo, no recuerdo la cifra en este momento si es 14.1 o 14.9, pero es heavy. Y, y hay una ausencia de responsabilidad política de parte de las autoridades que no tomaron la medida a tiempo para proteger el empleo en primer lugar, luego para congelar las tarifas, congelar los precios. Hay una responsabilidad también ética de parte de las empresas que están aprovechando esta situación para hacer cobros abusivos, cobros injustificados. Y hay una legislación que ya se dijo ¿hace cuánto? El año pasado, el 2018, el 2019, ya se decía que la nueva ley del CERNAC, ¿cómo se le dijo? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Cómo era esa figura? Un león León sin sin dientes. dientes ni uña. Y aquí estamos, sufriendo las consecuencias de esa legislación, a la que se le hicieron todos los recortes necesarios para que no fuera más que un saludo a la bandera. Eh, Ahora bien, hay un alcance que yo quisiera finalmente hacer antes de pasar la palabra a Rubén, y es que según la legislación vigente, la pobre legislación vigente, eh, si las condiciones para prestar un servicio no permiten que el servicio se preste de la manera en que está pactado, la empresa puede cambiar las condiciones bajo las cuales se presta el servicio siempre que el cliente, el consumidor, esté de acuerdo con las condiciones. Me explico. En este caso particular, como interpreto yo, en este caso particular, parte del servicio es que te puedan venir a hacer la lectura de los medidores. Como no estaban dadas las condiciones de seguridad para el personal de las compañías para hacer la lectura de los medidores, ellos ellos pudieron haber hecho dos cosas, o haber planteado a los consumidores dos preguntas. Uno, ¿les parece a ustedes bien que nosotros hagamos una lectura, un cálculo, como se hizo finalmente, ¿no? De lo que ustedes han venido consumiendo y por lo tanto les vamos a cobrar un equivalente, que resultó desastroso, por supuesto, pero pudieron haber hecho la pregunta, no la hicieron. La otra pregunta que pudieron haber hecho es decir, ¿les parece a ustedes bien que en este periodo no hagamos lectura? No hagamos lectura. Y que, y que volvamos a hacer la lectura en 2 o 3 meses más. En el bien entendido, por supuesto, de que la lectura va a dar cuenta de la acumulación real y efectiva de consumo de electricidad y agua potable de 2 o 3 meses. En cuyo caso, bueno, después habrá que recurrir a mecanismos de repactación. Pudo haber hecho, las compañías en general pudieron haber hecho eso. Pueden haber planteado a la ciudadanía cualquiera de esas dos preguntas y no lo hicieron. No lo hicieron, prefirieron actuar de oficio, prefirieron actuar con viveza, prefirieron abusar de la confianza de los consumidores. Y eso está mal. Eso transgrede cualquier discurso que el día de mañana quieran colocar en las redes sociales sobre responsabilidad social empresarial. Eso no puede seguir pasando. Eso no puede seguir pasando. Gracias, Eduardo. Rubén. Sí, fíjate que a mí lo que me llama la atención es que cada cierto tiempo ocurren este tipo de situaciones. Eh, la misma, los mismos actores políticos que son
en la parte legislativa hacen gárgaras con el tema de los derechos de los consumidores y usuarios. Hay que recordar que lo que pasó con los medidores inteligentes, lo que pasó con la ley de estacionamientos, o sea, aquí si uno empieza a hacer una seguidilla de cuáles son las acciones legales que se han implementado por parte de las autoridades, es que reaccionan después que ya el daño está provocado. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Hoy día los senadores, los diputados, ¿cierto? Reciben los reclamos, envían oficios, piden sesiones especiales para tratar el tema en ambas cámaras, pero el efecto real y concreto, después que esto pasa, queda en cero. O sea, no hay situaciones de fondo y no estamos. Y fíjate que uno, ¿qué es lo que pide? Es equilibrar la cancha. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo, ¿cierto? Miren, ¿sabe qué? Ahora los consumidores van a tener luz gratis. No, incluso quisiéramos que la tarifa de la electricidad sea acorde con los valores que se pagan en otros países. Nosotros tenemos uno de los valores más caros en términos de electricidad a nivel latinoamericano. Porque yo podría decir, mira, a lo mejor llega el momento de plantear entonces que aquí haya un proceso de nacionalización de este tipo de empresas por el carácter monopólico y estratégico. Pero yo ahí me planteo lo otro, ¿cierto? Que con este Estado que tenemos, que está capturado, digamos, por los grandes intereses empresariales, no sé si también será la solución. ¿Entiendes? Entonces, lo que uno esperaría que hubieran gestos, porque no es menor lo que se está señalando. Otro aspecto que aquí no lo hemos mencionado, cuando hablamos hoy día y que ha quedado en evidencia, cuando hablamos de situaciones de morosidad, y alguien lo dijo acá en una de las intervenciones, nos podemos encontrar que de aquí a 3 a 4 meses más tengamos un número importante de personas que estén sin luz y sin agua. ¿Por qué? Porque hemos descubierto, ¿cierto? O por lo menos en el caso personal puedo decir, con otra gente que ha estado recibiendo reclamos, hemos visto de que parte importante del número de boletas, de 100 boletas, por lo menos 35 boletas están pateando el pago de la cuenta de la luz y de la cuenta del agua. Lo pagan en cuotas, están pagando la cuota más atrasada. Y eso claramente lleva a producir lo que se denomina, en muchos casos, la bicicleta, ¿cierto? Estoy pagando la última cuota para salvar la situación. Pero si hoy día nos vamos a enfrentar a un incremento de la cesantía, ¿cierto? En todos los ámbitos. Me refiero que no solamente los sectores vulnerables, sino que un sector importante también desde el punto de vista de gente que desarrolla otros oficios o gente profesional o comerciantes o pequeños empresarios que también se van a encontrar con una situación de desmedro para pagar lo que es este tipo de cuentas. Y vemos nuevamente un Estado que más que dar señales para los consumidores y usuarios, da señales precisamente que son claras y precisas para el fortalecimiento del mundo empresarial. O sea, aquí lo dijimos en la asociación de consumidores. Lo lógico hubiera sido que se hubiera decretado el congelamiento del pago de los servicios básicos mientras dure la pandemia para ver después prorrateado el pago que se hubiera acumulado durante los 3 meses. No se hizo. La actitud del presidente, la autoridad máxima del país, fue solicitar, pedir por favor, cuando claramente pareciera que esa pedida era como decir, tienen manga ancha para hacer lo que quieran. Porque eso es lo que hoy día han hecho las grandes empresas. Entonces, la verdad que aquí hay una situación gravísima que nosotros esperamos, ¿cierto? Que por lo menos se dan señales claras de que esta situación no nos encontremos con que un tercio de los consumidores de luz y de agua hoy día no puedan hacer uso del servicio. Ya estamos llegando al cierre de este nuevo capítulo de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Por lo tanto, invito a nuestros panelistas estables, Rubén Parada y Eduardo Ramírez, y a nuestro invitado Richard Camaño, presidente de la Asociación de Consumidores del Sur de Temuco, a las palabras de cierre y de despedida.
Richard. Sí, aquí se está dando una suerte de tormenta perfecta. Es una olla de presión que en unos tiempos más le va a explotar en la cara a alguien. Hay un nivel de endeudamiento impresionante, se está generando un nivel de endeudamiento impresionante. La deuda familiar, de acuerdo al último estudio que se hizo, ya va sobre el 75%, y no va a pasar poco tiempo para que esto se supere. La cantidad de gente que está quedando sin trabajo, cesante, sin ningún ingreso, es altísimo. Subieron los productos de la canasta básica, los de primera necesidad, 100 hasta 200% en algunos casos. Los servicios básicos se están disparando también y no están dando ninguna solución. Las compañías, ni siquiera tampoco el gobierno está dando soluciones a este tipo de situación. Por lo tanto, el escenario que se nos viene es bastante complejo. El problema es que en unos tiempos más, cuando vuelva el estallido social, porque va a volver, nos van a volver a decir, oye, no lo vimos venir. Y nuevamente nos vamos a encontrar con esta clase política en su burbuja, sin saber qué hacer o sin dar respuesta a las demandas ciudadanas. Entonces, es una complicación que lamentablemente la ciudadanía está pasando, aparte de todo el problema de salud que estamos viviendo. Está todo el estrés que significa todos estos factores que yo te acabo de nombrar. Se va a generar un problema sanitario también, no por el tema del coronavirus, es por el tema psicológico, la parte psiquiátrica, digamos, del nivel de estrés que está generando en la gente esto, va a generar otro problema sanitario. Entonces, hay que poner ojo, hay que poner atención. Yo creo que las organizaciones como la nuestra y otras más tienen que poner la voz de alerta en este sentido, tienen que llamar la atención de las autoridades, de los parlamentarios, que de una vez por todas se pongan las pilas y se pongan del lado del ciudadano y vean lo que realmente está sucediendo en terreno. Hoy día somos las organizaciones las que vemos el día a día, los que vemos lo que está pasando en terreno, lo que estamos viendo, lo que está ocurriendo en la población y lo que está ocurriendo con la comunidad en general, digamos. Y tenemos parlamentarios o nuestra clase política que todavía está en Santiago, a 700 kilómetros, viendo el país desde su oficina. Y eso ha significado hoy día que lamentablemente no tengamos una norma o no tengamos un gobierno que nos proteja frente a un mercado que lamentablemente, con lo pequeño que somos, se ha tornado monopólico e indolente frente a las realidades que están viviendo los chilenos o la ciudadanía en general. Entonces, lamentablemente, como te digo, el escenario es poco promisorio. Ahora, estamos trabajando afortunadamente en ese sentido, estamos tratando de hacer algo, tratando de organizar a los consumidores, estamos haciendo un llamado justamente a que la gente se movilice, salga a hacer los reclamos que correspondan y para eso esperamos que la ciudadanía también nos responda, porque eso a nosotros nos entrega las herramientas suficientes como para poder accionar, ya sea utilizando las herramientas que hoy día tenemos a la mano, digamos, que son las instituciones, y si las instituciones no responden, serán los tribunales, pero hay que ocuparlas. Y si es necesario llegar a tribunales, llegaremos a tribunales. Pero para eso necesitamos también que la ciudadanía responda y nos dé las espaldas necesarias como organizaciones para poder enfrentar este gallito, digamos, que vamos a tener con la industria en general. Partiendo por el área de los servicios básicos, que son servicios que son sensibles, y altamente sensible, digamos, porque mucho tiene que ver con lo que ocurre en tu casa. Si no tienes luz, no tienes agua, la calidad de vida se te va a las pailas, digamos. Sin contar todas las problemáticas que hay hoy día justamente para enfrentar el invierno, los problemas de calefacción, que suma, digamos. Entonces, yo quiero ser un poco más optimista, pero lamentablemente el escenario ya no nos muestra mucho optimismo para enfrentar lo que viene, pero es la realidad, y es la triste realidad, digamos. Así que yo creo o espero que nuestros parlamentarios salgan de su burbuja y empiecen a legislar de una vez por todas en favor de la ciudadanía y dejen de proteger a la industria, digamos. Y a quienes los financian, porque en el fondo, ¿para qué estamos? No nos podemos tapar el sol con un dedo, digamos.
estamos cierto que aquí hay muchos parlamentarios que son financiados justamente por la industria, entonces se cuidan también de eso. Muchas gracias, Richard. Brevemente, Rubén, Eduardo, para cerrar ya esta transmisión de un nuevo capítulo de Acubal de los Ríos por un consumo responsable. Rubén. Bueno, agradecer, digamos, la oportunidad de haber estado con Richard Camaño compartiendo la situación de los consumidores del sur, y a la vez hacer el llamado, ¿cierto?, que durante la semana la gente siga ingresando los reclamos a las respectivas plataformas, porque en algún momento vamos a tener que tomar cartas en el asunto, y en la medida que exista de un nuevo capítulo de Acubal de los Ríos por un que exista un número importante de reclamos, la verdad que uno puede poner en cuestión lo que es la calidad y a la vez el abuso de estos cobros abusivos que han sido masivos hacia los consumidores en todo el país. Eduardo. No tengo nada más que agregar, que agradecer la presencia de Richard Camaño, un amigo, un compañero en este afán del movimiento consumerista. Un saludo enorme a toda la gente de Temuco, especialmente a los demás integrantes de la Asociación de Consumidores de esa ciudad, y reiterar el llamado a la organización, el llamado a participar de sus asociaciones de consumidores en aquellas comunas donde no hay una asociación de consumidores. Formen su propia asociación de consumidores. Si necesitan alguna asesoría, alguna orientación, algunas pistas, luces, los tips de cómo hacerlo, cuál es la legislación que nos rige, etcétera. Aquí estamos a su entera disposición a través de la red, a través de nuestros canales de comunicación, la página web, qué sé yo, la cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter, y el llamado también finalmente reiterar, el llamado a reclamar, a reclamar. Nosotros también, y primero que nadie, nosotros somos sujetos de derecho, ¿no? Cada uno de nosotros en su condición de ciudadano es sujeto de derecho y tiene el derecho a reclamar cuando se presentan estas condiciones abusivas e injustas. Por lo tanto, ocupar los canales, como dice Richard, y a generar, digamos, una visibilidad del problema, ¿no? Porque mientras los números de reclamo a nivel nacional sigan siendo pequeños, entonces las empresas del sector van a seguir planteando que son, como decía el otro intelectual, de pulsiones, pulsiones de un sector de la población de los consumidores. Y no son pulsiones, es un abuso sistemático que está dentro de su modelo de negocio, y eso está muy mal, pésimo. Muchas gracias, hemos llegado al final del programa. Gracias a todos y todas quienes nos escucharon y nos vieron, y nos volveremos a reencontrar en una próxima emisión de Acobal de los Ríos por un consumo responsable. Hasta pronto. Chao, gracias. Chao.